Donde las estrellas centelleaban como faros distantes, los serianos reinaban supremos, su imperio se extendía por galaxias, sus armas eran temidas por todos los que se atrevían a desafiar su poder, pero un día, en medio de la extensión infinita del cosmos, una pequeña flota apareció en el borde del territorio seriano. Al principio, los serianos prestaron poca atención a los recién llegados. Era solo otro punto en su radar, una pequeña anomalía en la inmensidad del espacio, pero a medida que la flota se acercaba, la curiosidad se mezcló con la diversión entre la élite sariana. ¿Qué clase de seres se atreverían a aventurarse en su dominio con una fuerza tan escasa? Cuando las naves de la pequeña flota entraron en órbita alrededor de Sarandia, los sensores principales a bordo de las naves serianas detectaron algo inesperado. Entre la tripulación de la pequeña flota había humanos, una especie conocida por su resistencia e ingenio. Los serianos intercambiaron miradas perplejas. Su diversión dio paso a la confusión. ¿Qué podrían esperar lograr estos humanos con una fuerza tan minúscula? Sin embargo, mientras observaban los movimientos de la pequeña flota, los serianos comenzaron a sentir un cambio en los vientos cósmicos. Había algo en estos recién llegados que los diferenciaba de los innumerables otros que se habían atrevido a desafiar la supremacía Yandan en el pasado. Tal vez fuera la presencia de los humanos con su reputación de desafiar las probabilidades y emerger victoriosos contra enemigos aparentemente insuperables en los pasillos del alto mando sandiano. Comenzaron a extenderse susurros de preocupación. ¿Podría ser que hubieran subestimado la importancia de esta flota aparentemente insignificante? ¿Eran los humanos entre ellos la clave para desbloquear su potencial oculto como música? Se había plantado una semilla de duda en sus mentes porque en la inmensidad del espacio, donde lo inesperado a menudo reina supremo, incluso los imperios más poderosos no son inmunes a los vientos del cambio. A medida que la pequeña flota se acercaba a Sarandia Prime, la élite sandiana observó con creciente curiosidad y una pizca de inquietud la presencia de humanos a bordo de las naves que había provocado una sensación de inquietud entre ellos. Después de todos, los humanos eran conocidos en toda la galaxia por su fuerza, su resiliencia y sus rasgos que los convertían en formidables adversarios cuando las primeras naves de la pequeña flota entraron en órbita alrededor de Sarandia. Los sensores principales a bordo de las naves serianas las escanearon en busca de cualquier signo de amenaza. Lo que encontraron los sorprendió. Entre la tripulación de la pequeña flota había humanos, de hecho, pero no estaban solos. Los acompañaban seres de varias otras especies, cada uno aportando sus propias habilidades y experiencia únicas a la tripulación. Los sandianos intercambiaron miradas desconcertadas, tratando de comprender el significado de lo que estaban presenciando. ¿Cómo se había unido un grupo tan disperso de seres y qué podrían esperar lograr contra el poder del imperio seriano? Mientras reflexionaban sobre estas preguntas, los serianos comenzaron a darse cuenta de que habían subestimado a la pequeña flota. Lo que inicialmente habían descartado como un mero inconveniente, ahora parecía ser algo mucho más significativo para los humanos. A bordo de esas naves no eran solo pasajeros, eran guerreros, científicos, ingenieros, cada uno con su propio papel, que desempeñar en el drama que se desarrollaba en los pasillos del alto mando seriano. Discutieron sobre las implicaciones de este desarrollo inesperado. La presencia de humanos entre la tripulación de la pequeña flota agregó una nueva capa de complejidad a la situación. Los humanos eran conocidos por su adaptabilidad y cualidades de ingenio que podían resultar activos invaluables frente a la adversidad. Pero incluso mientras los serianos lidiaban con estas revelaciones, una sensación de inquietud permaneció en el aire porque si los humanos a bordo de la pequeña flota eran de hecho tan formidables como parecían ser, entonces el equilibrio de poder en la galaxia podría estar al borde de cambiar de maneras que nadie podría haber predicho. Mientras la pequeña flota continuaba su aproximación, los serianos se prepararon para la inevitable confrontación que se avecinaba. Sabían que ya no podían permitirse el lujo de subestimar a su adversario Aries, ya que los humanos entre ellos habían traído consigo un nivel de imprevisibilidad que los convertía en una fuerza a tener en cuenta, y así,
Cuando se escucharon los primeros disparos de lo que se conocería como la batalla de Sarandia Prime, se estaban produciendo los primeros disparos de lo que se conocería como la batalla de Sarandia Prime. Los serianos se prepararon para una pelea diferente a cualquier otra que hubieran enfrentado antes, porque sabían que la pequeña flota que ahora estaba frente a ellos no era solo una colección de naves, era un símbolo de desafío, un testimonio del poder de la unidad frente a la adversidad y con los humanos liderando la carga. Todo era posible. En medio del drama cósmico que se desarrollaba alrededor de Sarandia Prime, la presencia de humanos a bordo de la pequeña flota se había convertido en un punto focal de atención entre los cianos. Susurros de preocupación se mezclaron con una admiración a regañadientes por la resistencia y el ingenio por los que se conocía a los humanos, mientras la élite seriana lidiaba con las implicaciones de este desarrollo inesperado. No pudieron evitar maravillarse ante el toque humano que parecía impregnar cada aspecto de las operaciones de la pequeña flota. Los humanos, con su combinación única de ingenio y adaptabilidad, tenían una manera de convertir lo ordinario en extraordinario. En los centros de comando de los buques de guerra sandianos, los oficiales debatieron el mejor curso de acción frente a esta nueva amenaza. Algunos argumentaron que para un ataque rápido y decisivo, mientras otros instaron a la precaución advirtiendo de la naturaleza impredecible de los adversarios humanos. Mientras tanto, a bordo de la pequeña flota, los humanos y sus aliados se prepararon para los desafíos que les esperaban. Sabían que enfrentaban una batalla cuesta arriba contra el poder del imperio seriano, pero no se dejaron intimidar. Para los humanos, la adversidad era simplemente una oportunidad para mostrar su resistencia y determinación. A medida que la tensión entre los dos lados alcanzó un punto álgido, los humanos a bordo de la pequeña flota se mantuvieron firmes en su resolución. Sabían que estaban en inferioridad numérica y de armamento, pero también sabían que poseían algo que los música de aprensión y asombro. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a un adversario diferente a cualquiera que hubieran encontrado antes, porque en los humanos no solo veían soldados, sino pioneros, exploradores y visionarios. Y así, cuando se dispararon los primeros tiros y la batalla por Sarandia Prime comenzó en serio, ambos bandos sabían que les esperaba una pelea diferente a cualquier otra. Pero para los humanos a bordo de la pequeña flota, lo que estaba en juego era lo que estaba en juego. Eran más altos que nunca para ellos. Esto no era solo una batalla por la supremacía. Era una batalla por la supervivencia. Una oportunidad de demostrar de una vez por todas que el toque humano podía triunfar incluso sobre el más formidable de los adversarios. A medida que la tensión entre la pequeña flota y las fuerzas serianas alcanzaba su punto máximo, el escenario estaba listo para un choque monumental en las profundidades del espacio. Ambos lados se prepararon para la inevitable confrontación, cada uno muy consciente de lo que estaba en juego en un lado, la Armada Sandiana, una fuerza formidable que ostentaba armamento avanzado y soldados curtidos en la batalla. En el otro, la pequeña flota liderada por humanos y sus diversos aliados, unidos por un sentido compartido de propósito y determinación, mientras las dos fuerzas opuestas se acercaban entre sí. La vasta extensión del espacio se convirtió en un campo de batalla con rayos de energía y misiles. Atravesando el vacío, las naves serianas se movían con precisión y disciplina. Sus movimientos se coordinaban con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Pero la pequeña flota no debía subestimarse a pesar de su menor número y tecnología inferior. Lucharon con tenacidad y ferocidad, que atrapó a la guardia desprevenida seriana, liderada por los humanos entre ellos. Emplearon tácticas y estrategias innovadoras, explotando las debilidades en las defensas serianas. Con astuta precisión, la batalla continuó sin que ninguno de los bandos estuviera dispuesto a ceder ni un centímetro de tierra. Las naves de ambos bandos resultaron dañadas y destruidas. Se notaron bajas, pero aún así, la lucha continuó sin cesar para los humanos a bordo de la pequeña flota. Esta no era solo una batalla por
La victoria era una batalla por la supervivencia, una oportunidad de demostrar su valía frente a probabilidades abrumadoras. A medida que avanzaba el conflicto, los serianos comenzaron a darse cuenta de que habían subestimado a sus adversarios los humanos, y sus aliados lucharon con una resistencia que desafió todas las expectativas, empujando a las fuerzas andianas a sus límites. Y más allá, pero incluso cuando la pequeña flota continuó defendiéndose contra el ataque seriano, el Simpo-Sintisindo, resultado de la batalla, siguió siendo incierto. Los cianos eran un enemigo implacable, y la victoria parecía casi imposible. Pero en medio del caos y la destrucción de la batalla, surgió un rayo de esperanza. Los humanos a bordo de la pequeña flota se negaron a ceder en su coraje y determinación, inspirando a quienes los rodeaban a seguir luchando a pesar de las abrumadoras probabilidades, y, a medida que la batalla continuaba, se hizo cada vez más claro que los humanos y sus aliados no solo luchaban por la victoria, luchaban por algo mucho más grande. Luchaban por la libertad, por la justicia, por la oportunidad de forjar un futuro de su propia creación en las implacables profundidades del espacio y, así, mientras los dos bandos se enfrentaban en una sinfonía de fuego y acero, el destino de la galaxia pendía de un hilo. Pero para los humanos a bordo de la pequeña flota, una cosa era segura. Sin importar el resultado, nunca dejarían de luchar por lo que creían, porque sabían que el espíritu humano era indomable y que mientras permanecieran unidos, nunca serían derrotados. Mientras la intensa batalla entre la pequeña flota y las fuerzas serianas continuaba, se acercaba un momento crucial que cambiaría el curso del conflicto y redefiniría el equilibrio de poder en la galaxia. En medio del caos de la escaramuza espacial, los humanos a bordo del pequeño Flick comenzaron a implementar una serie de maniobras audaces, tomando a los serianos desprevenidos y cambiando el curso de la batalla a su favor. Con cada momento que pasaba, se hizo cada vez más evidente que los humanos eran los que cambiaban el juego en esta lucha épica utilizando su ingenio y capacidad de adaptación. Los humanos idearon una serie de tácticas innovadoras que explotaron las debilidades en las defensas serianas. Lanzaron ataques de precisión contra objetivos clave, interrumpiendo las comunicaciones enemigas y las líneas de suministro con precisión quirúrgica. Pero no fue solo su brillantez táctica lo que distinguió a los humanos, fue su determinación inquebrantable y su espíritu indomable. Incluso, frente a probabilidades abrumadoras, se negaron a dar marcha atrás, luchando con una ferocidad y resolución que inspiró a quienes los rodeaban a hacer lo mismo. Mientras la batalla continuaba, los cianos se encontraron cada vez más a la defensiva. Su alguna vez formidable armada ahora luchaba por mantener el ritmo del implacable ataque de los pequeños flota. A pesar de su superioridad numérica y tecnológica, no eran rival para la tenacidad y determinación de sus adversarios humanos. Pero quizás el cambio de juego más significativo de todos fue la unidad y camaradería que los humanos trajeron al campo de batalla. A pesar de sus diferencias, se mantuvieron hombro con hombro, unidos en su causa común e inquebrantables en su compromiso mutuo. Los serianos se apresuraron a adaptarse a la dinámica rápidamente cambiante del campo de batalla. Los humanos aprovecharon su ventaja lanzando una serie de ofensivas audaces que empujaron a las fuerzas enemigas al borde del colapso. Al final, fue esta combinación de brillantez táctica, determinación y unidad inquebrantable lo que demostró ser el cambio de juego definitivo en la batalla por la supremacía en la galaxia. Contra todo pronóstico, los humanos habían emergido victoriosos. Su triunfo sirvió como testimonio del poder del coraje, la resiliencia y la solidaridad frente a la adversidad, y mientras el polvo se asentaba y los restos de la materia sandiana se retiraban. En las profundidades del espacio, los humanos a bordo de la pequeña flota se mantuvieron erguidos, con la cabeza en alto, sabiendo que habían cambiado el juego para siempre. Ya no serían subestimados ni pasados por alto. Habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, capaces de lograr lo imposible cuando se mantuvieron unidos como uno solo
en medio de la intensa batalla entre la pequeña flota y el ejército sandiano. Un espíritu de resistencia y determinación impregnó las filas de los humanos y sus aliados. A pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, se negaron a rendirse. Su resolución inquebrantable sirvió como un faro de esperanza en medio del caos de la guerra, mientras los sandianos desataban ola tras ola de ataques. Los humanos a bordo de la pequeña flota se mantuvieron firmes. Su determinación inquebrantable ante la ferocidad del ataque enemigo, aunque sus naves estaban maltratadas y sus recursos agotados, se negaron a rendirse a la desesperación sabiendo que rendirse no era una opción para los humanos. La batalla no era una opción. Solo se trataba de la victoria. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de preservar su libertad, defender su forma de vida y enfrentarse a la tiranía en todas sus formas, y así lucharon con su espíritu, impertérritos ante los desafíos que les aguardaban a medida que las horas se convertían en días y los días en semanas. La batalla no mostraba signos de disminuir. Los serianos, frustrados por la resistencia de sus adversarios, redoblaron sus esfuerzos para aplastar a la pequeña flota de una vez por todas. Pero los humanos, impulsados por un ardiente deseo de prevalecer contra todo pronóstico, se negaron a dar marcha atrás. Su determinación solo se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Incluso frente a probabilidades aparentemente insuperables, los humanos encontraron fuerza en los demás, sacando coraje de la inquebrantable resolución de sus compañeros de armas. Sabían que mientras permanecieran unidos, podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, y así siguieron adelante con su espíritu, impertérritos ante las pruebas y tribulaciones de la guerra, lucharon con todo lo que tenían, vertiendo sus corazones y almas en cada batalla, negándose a ceder un centímetro de terreno a los adversarios serianos. Mientras el conflicto se prolongaba, los humanos a bordo de la pequeña flota se vieron puestos a prueba de maneras que nunca habían imaginado. Soportaron dificultades y sacrificios que habrían destrozado a seres inferiores, pero aún así se negaron a rendirse porque sabían que el precio del fracaso era demasiado alto y que rendirse no era una opción. Y entonces, justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, apareció un rayo de luz en el horizonte. Un avance crucial en la batalla cambió el rumbo a favor de la pequeña flota, lo que dio a los humanos la oportunidad que necesitaban para asestar un golpe decisivo contra sus enemigos serianos. Sin embargo, por este nuevo impulso, los humanos lanzaron una audaz defensa que tomó a los serianos desprevenidos con la espalda contra la pared. Los cianos lucharon con una desesperación nacida de la desesperación, pero era demasiado tarde. Los humanos habían tomado la iniciativa y no había forma de detenerlos ahora que la batalla final se desataba. Los humanos a bordo de la pequeña flota lucharon con una ferocidad y determinación que dejó a sus enemigos asombrados. Sabían que la victoria estaba a su alcance, y no descansarían hasta lograrlo, y luego en un resplandor de gloria, la pequeña flota emergió triunfante, sus enemigos vencidos, y su victoria asegurada. Fue un momento de triunfo para los humanos, testimonio de su espíritu indomable y determinación inquebrantable de nunca rendirse, sin importar las probabilidades. Y mientras celebraban su dura victoria, sabían que habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta capaz de superar incluso los mayores desafíos cuando se mantuvieron juntos como uno solo. Mientras el humo se disipaba y los escombros se asentaban después de la batalla final, una sensación de triunfo y alivio inundó a los humanos a bordo de la pequeña flota. Contra todo pronóstico, habían emergido victoriosos sus enemigos vencidos, y su victoria asegurada para los humanos fue un momento de profundo significado, un testimonio de su determinación inquebrantable, espíritu indomable y unidad inquebrantable frente a la adversidad. A pesar de los innumerables desafíos que habían enfrentado, habían negado a dar marcha atrás, luchando con coraje, resiliencia y resolución hasta al final. Mientras observaban el aje de la armada sandiana, los humanos no pudieron evitar maravillarse ante la magnitud de lo que habían logrado.
Se habían enfrentado al poder del Imperio Sandiano y emergieron triunfantes, demostrando de una vez por todas que el poder de la unidad y la determinación podían superar incluso los obstáculos más grandes. Pero en medio de las celebraciones y el júbilo, los humanos permanecieron conscientes de los sacrificios que se habían hecho en el camino. Honraron la memoria de los que habían caído en la batalla. Su sacrificio de coraje sirvió como recordatorio del precio de la libertad y el costo de la victoria para los humanos. La batalla no se trataba solo de derrotar a sus enemigos. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de defender su forma de vida, preservar su libertad y defender lo que creían sin importar el costo y, mientras disfrutaban del resplandor de su dura victoria, los humanos a bordo de la pequeña flota sabían que su viaje estaba lejos de ser un desastre. Habría nuevos desafíos que enfrentar, nuevos obstáculos que superar, pero estaban listos porque habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, capaz de lograr lo imposible cuando se mantuvieron unidos como uno solo. Cuando las noticias de su victoria se extendieron por toda la galaxia, los humanos se sintieron aclamados como héroes y campeones de la libertad. Sus nombres se convirtieron en leyenda. Sus hazañas se celebraron por todas partes como testimonio del poder del coraje, la resistencia y la determinación en medio de la adversidad. Pero para los humanos, la mayor recompensa fue saber que habían marcado una diferencia, que sus acciones habían ayudado a dar forma al curso de la historia y asegurar un futuro más brillante para ellos mismos y sus aliados. Y así, cuando pusieron sus miras en nuevos horizontes y nuevos desafíos, los humanos a bordo de la pequeña flota se mantuvieron firmes en su compromiso mutuo y con los ideales que apreciaban porque sabían que mientras permanecieran unidos, no habría nada que no pudieran lograr y, mientras se aventuraban en las profundidades desconocidas del espacio, lo hicieron con la cabeza en alto. Altos y sus corazones llenos de esperanza, sabiendo que sin importar las pruebas y tribulaciones que les aguardaban, ellos las enfrentarían juntos como uno solo, porque ellos eran los humanos, los campeones de la libertad, los defensores de la justicia y los arquitectos de su propio destino, y mientras nunca se rindieran, no habría nada que no pudieran superar.